Dios ha sido bueno, amén, con cada uno de nosotros. Dios sea bendiciendo la vida de mis hermanos que nos siguen a través de estos medios de comunicación. Bendiciones, Dios sea bendiciendo grandemente sus vidas a través de esta palabra, amén. Y vamos a ir al libro de Proverbios en su capítulo 10. Proverbios capítulo 10 en su versículo 1 le vamos a dar, leo para ustedes, amén. Ustedes me siguen con su vista. Y dice la bendita palabra de Dios así, ¿lo tienen? Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vamos a hacer una oración. Padre, mi Dios todopoderoso, a ti sea la gloria, Padre, y la honra. En esta hora, mi Dios, nos dirigimos a tu presencia, pidiendo, Padre, que tú seas, mi Dios hermoso, quien estés, Padre, hablando a los corazones, hablando a las vidas, bendito Dios precioso. Y que tu gloria y tu presencia, mi Dios, sea exaltada, bendito Padre. Que tú seas, mi Dios, glorificado en todo momento, Padre, a través, mi Dios, de lo que tú haces, mi Dios, de tu palabra, Padre, que tú puedes, mi Dios, sembrar en cada corazón, en cada vida, bendito Dios precioso. Y que esta palabra no vuelva vacía, mi Dios. Que esta palabra sea de edificación, sea de restauración, mi Dios hermoso, sea para sanar, sea para liberar, sea, mi Dios precioso, para lo que esté necesitando cada uno de mis hermanos, mi Dios, porque tú sabes, Padre, porque la has puesto en mi corazón, mi Dios hermoso. En el nombre de Jesús solamente, Padre, te doy gracias, mi Dios hermoso, porque te has tenido misericordia de este tu siervo, mi Dios, y por gracia, Padre, es que estoy aquí parado, mi Dios hermoso. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, bendito Dios hermoso. Habla las vidas, habla los corazones a través de mi boca, mi Dios precioso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, amén. Si recuerdan mi predicación pasada, fue con el tema de generaciones en bendición y en maldición. Y podemos sacar muchísimo acerca del poder hablar de las generaciones que viven en bendición y las generaciones que viven en maldición a causa de los padres, a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra manera de vivir. Van a vivir en maldición nuestros hijos y depende de nosotros que ellos puedan vivir en bendición. Y yo continúo con este tema, un tema que Dios ha hablado a mi vida, ha hablado a mi corazón. Generaciones que viven en bendición y generaciones que viven en maldición. Y en la vez pasada nosotros hablábamos de las maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales que van por parte del padre, de la madre, que no solamente también podemos heredar a los hijos en una maldición que va de generación en generación. Yo les decía, podemos heredar a los hijos en nuestro físico, rasgos físicos, en nuestro carácter, nuestro temperamento, y también podemos heredar a nuestros hijos aún en la salud, enfermedades que van de generación en generación. Apenas íbamos al médico y yo le decía al médico, me sorprendía porque me pesaban, y yo le decía, caray, he bajado muchísimo. Y la doctora me decía, tienes mucha hambre, tienes esto, tienes lo otro. Y le decía, no. Te da mucha sed, vas muchas veces al baño. Y le decía, no. Y me decía ella, ¿habrá alguien en tu familia que tenga diabetes?
Y le digo, no. Y yo le decía, no. Y yo le digo a Dios, yo sé que yo estoy sano en el nombre de Jesús. Y solamente fue que tal vez había subido mucho de peso por lo mismo de la enfermedad que nos había dado. Pero también en la salud nosotros podemos heredar a nuestros hijos enfermedades. Muchas veces esas enfermedades que tal vez nosotros o tus hijos puedan padecer son generacionales. Enfermedades como también la apendicitis, a muy corta edad le puede dar a tus hijos. Y son enfermedades que pueden heredar o podemos heredarle a nuestros hijos. Pero yo les hablaba de las maldiciones generacionales que van, y llegábamos al punto también de un perdón. Pero Dios me llevaba también en esta segunda parte, que también nosotros como padres y como papá y mamá, nosotros podemos traerle no solamente por el pecado a nuestros hijos, sino en la forma también de ser. Nosotros podemos traer bendición y maldición hacia nuestros hijos. Nuestra manera de ser con ellos va a traer bendición y va a traer maldición. Y muchas veces nosotros podemos decir, es que nosotros no podemos. Alguien dijo, es que tú no me puedes pegar porque en la escuela me enseñaron que si tú me pegas yo puedo ir a denunciarte. Y muchas veces nuestros hijos aún tienen mayor autoridad sobre los padres que los padres hacia los hijos. Y nosotros vamos a ver cómo Noé trae maldición a su hijo, cómo mujeres también traen maldición por su forma de ser con ellos hacia sus hijos. Y nosotros como padre muchas veces maldecimos a nuestros hijos en nuestra propia culpa, aún ya sabiendo la verdad, aún conociendo de lo bueno. Y nosotros nos vamos a Génesis en su capítulo 9 versículo 24, y nosotros vemos el momento en que Noé maldice a Cam. Y nosotros, regresando del evangelismo, veníamos hablando precisamente de estos temas, y una hermana decía, es que yo tengo un hermano que él no es alcohólico, pero sus hijos son muy alcohólicos, muy borrachos. Y nosotros nos damos cuenta en este pasaje que Noé maldice no a su hijo, sino a las generaciones de su hijo. Él no dice maldito sea Cam. Él dice en el 24 del capítulo 9 de Génesis, dice así: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito seas Canaán, siervo de siervos serás a tus hermanos. En ningún momento le dice maldito seas tú Cam, sino él maldice a la generación de su hijo, y le dice maldito seas y siervo seas tú de tus hermanos. Nosotros muchas veces, por nuestra propia culpa, porque aquí Noé fue el culpable de lo que sucedió,
Noé fue el culpable de haber embriagadose al límite de perder hasta la conciencia y no saber lo que su hijo hizo. Y cuando él despertó de su embriaguez, dice la palabra de Dios, que maldijo a la generación, a sus generaciones de su hijo. Y muchas veces nosotros, aún ya conociendo, vemos quién fue Noé. Noé fue en aquella época, en aquellos tiempos, le podemos decir así, un ejemplo a un evangelista, que él sufrió burlas, sufrió desprecio y sufrió muchísimas cosas por decirle a la gente que vendría un diluvio. Pero aún él, ya conociendo y teniendo una relación personal con Dios, él falló, y en él fallar maldice a su generación. Y muchas veces también, no solamente los padres, sino también las madres, muchas veces son culpables de la maldición de los hijos. ¿Recuerdan que Lot, sobrino de Abraham, dice la palabra de Dios que cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, dice que vinieron los ángeles y lo hallaron a él a la entrada de la ciudad? Y se puede decir que Lot era un personaje importante en aquella ciudad, al poderlo encontrar a las puertas de aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Lot y su mujer, dice la palabra de Dios que él aún fue por los que iban a ser sus yernos, porque se dice que tal vez sus hijas ya estaban pedidas, estaba todo preparado para que ellas se casaran. Pero entonces viene la destrucción de Sodoma y Gomorra por no haber encontrado a ningún justo. Y Dios tuvo misericordia de Lot por el clamor de Abraham. Pero muchas veces madres prefieren voltear hacia atrás, hacia las cosas del pasado. Muchas veces ya como madres prefieren el mundo, prefieren el deleite, prefieren los placeres de este mundo que solamente son pasajeros, y se olvidan de sus hijos, se olvidan de sus hijas. Y nosotros vemos a la mujer de Lot en el capítulo 19, versículo 26 de Génesis. Y dice la palabra de Dios que ya iban muy de mañana cuando empezó Jehová Dios a destruir a Sodoma y Gomorra, y empezó a descender azufre y fuego del cielo. Y dice el 26: y entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Mujeres que prefieren al mundo que guiar a sus hijos. Y es triste, pero es una realidad. Y se dice que en una ocasión una mujer llevaba a su bebé o a su hijo en brazos e iba pasando por una cueva, y en ese momento escuchó una voz que le dijo: puedes pasar y tomar todo lo que quieras, pero no se te olvide lo más importante. Dicen que aquella mujer entró a la cueva y llevaba a su hijo en brazos, y cuando ella entró,
muy estrecha aquella entrada, y la voz le sigue diciendo: puedes tomar todo lo que quieras, pero no se te olvide lo más importante. Cuando tú salgas, la puerta se cerrará y no podrás volver a entrar. Cuando aquella mujer entra a la cueva, ella se sorprende por encontrar muchísimo oro, muchas prendas, muchos aretes, alhajas. Y entonces ella deja aquel bebé, aquel hijo, lo deja y comienza a tomar todo lo que ella pudo. Y le vuelve a decir a aquella voz: no se te olvide lo más importante. Cuando aquella mujer sale de la cueva, al salir aquella cueva se comienza a cerrar y se da cuenta que había dejado a su hijo. Y en ese momento aventó todo lo que tenía, todo lo que había sacado. Se dice que habrá durado alrededor de unos minutos el poder entrar y salir. Y esto nos dice que las cosas de este mundo son pasajeras, que lo más importante son nuestros hijos. El llanto, la desesperación, el desespero duró para siempre por haber perdido a su hijo. Y muchas veces madres que prefieren voltear, regresar a los placeres del mundo, regresar a los deleites de este mundo, ver lo que han dejado atrás y se han olvidado de lo más importante que son nuestros hijos. ¿Y cuál es nuestro lema de este año? Josué lo dice, Josué 24, lo tenemos aquí arriba, que dice: Josué le dijo al pueblo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué no le fue a preguntar a su esposa, a sus hijos: ¿quieren seguirme? Josué dijo una declaración y le dice al pueblo: ¿ustedes a quién quieren servir? ¿A los dioses de sus padres o a Jehová, Dios de los ejércitos? Decidid a quién servir ustedes como familia, pero mi casa y yo, dijo Josué, serviremos a Jehová. Y muchas veces la maldición hacia nuestros hijos es porque muchas veces los padres no queremos ver lo que está pasando a nuestro alrededor, como padre, como hombre. Y la mujer, por ser una mujer tan consentidora, echa a perder a sus hijos, echa a perder a una generación que pueden ser soldados de Cristo, pastores, siervas de Dios, que pueden estar en el filo de batalla. Pero muchas veces hay madres consentidoras que han echado a perder a sus hijos. Es más, hasta han hecho que sus propios hijos entren en discusión, entren en pleitos, entren en celos, entren en iras, hasta el límite de poder llegar a atentar con su propia vida como hijos, hermanos con hermanos, por culpa de padres que no queremos ver lo que está pasando con ellos, por culpa de madres consentidoras. Y yo decía, a ver si me dejan salir de la iglesia, no me vayan a agarrar ahorita a palos. Es un tema muy fuerte, pero es necesario. Y cuando la palabra de Dios toca nuestro corazón, muchas veces no nos gusta la corrección. Cuando la palabra de Dios nos exhorta, no nos gusta. Muchas veces preferimos que nos hablen de amor y que
Dios puede hacer esto, Dios puede hacer lo otro en nuestras vidas, puede sanarnos. Pero cuando se nos habla un tema muy fuerte, ahí es donde muchas veces no queremos, pero es necesario. Y nosotros vemos la vida de Rebeca e Isaac. Dice la palabra de Dios que Rebeca e Isaac tuvieron 2 hijos. Después de mucho tiempo de que Isaac y Rebeca le habían orado a Dios, Dios les concede la petición, pero Dios le dice: mira, Rebeca, en tu vientre vienen 2 pueblos. Y dice la palabra de Dios que aconteció que nació Esaú y nació Jacob. Y era ya pasado el tiempo. Nosotros podemos ver cómo vende su primogenitura Esaú. Y muchas veces, por no ver lo que está pasando a nuestro alrededor, nuestros hijos venden su primogenitura por un plato de lentejas en la calle, por cosas tan sencillas que piensan que se ve sabroso, que se ve bueno, que se ve rico, que huele rico. Pero ellos venden su primogenitura que Dios les ha dado de ser hechos hijos de Dios, se la venden al mundo. Pero nosotros vemos la historia, cómo es que Isaac ya estaba viejo, y dice que él ya no miraba. Por su edad él ya estaba ciego. Y dice en el 27-24 de Génesis: y dijo Isaac: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: soy yo. Algo que pasa en este pasaje es que hay una madre que prefiere más a un hijo que al otro. Yo le invito a que pueda tomarse el tiempo de leer todo el capítulo 27. Pero dice que hubo una madre que escuchó lo que Isaac le había pedido a su hijo. Y les voy a leer desde el 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú, mi hermano, es un hombre velloso y yo lampiño. Perdón, es desde él. Les voy a leer desde el 2. Dice: he aquí, él dijo: he aquí, ya soy viejo. Isaac le dijo a Esaú: no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme algo que cases, y hazme un guisado como a mí me gusta, y traédmelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y entonces, estando una madre consentidora, una madre que prefiere al otro hijo, y dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que le había de traer a su padre Isaac. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí que he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: traedme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedecedme mi voz en lo que yo te mando. Ve
ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes que muera. Y sigue diciendo que entonces Jacob obedeció a la madre, obedece a su mamá, y entonces él va y llega antes que Esaú. Pero cuando Jacob entra, él ya le había dicho a su mamá: pero es que mi hermano es velludo, mi hermano tiene mucho vello. Pero la madre se la ingenió, por ser una madre que prefiere al otro hijo, por ser una madre que prefería a uno que al otro, se la ingenió como hacerla. Y entonces tomó el vello de los cabritos que habían matado y se los puso en el pecho y en los brazos a Jacob, para que él pudiera entrar y recibir la bendición de su padre. Y dice que aconteció que Isaac bendice a Jacob y regresa Esaú del campo, prepara lo que él había cazado. Y cuando él viene, le dice: padre, aquí lo que te gusta lo he preparado como a ti te gusta, ahora come y bendíceme. Y Isaac se sorprende y dice: pues entonces, ¿quién fue quien entró? Y le dice Isaac: he dado la bendición a tu hermano y ahora tú serás siervo de él. Y él le dice: padre mío, no hay tantita bendición todavía que tú puedas, con lloro, con clamor. Pero por culpa de una madre es que empieza ahí el aborrecimiento entre hermanos y comienza la maldición. Y Jacob tiene que huir de Esaú por haber también él obedecido a la voz de su madre. Y muchas veces las madres que consienten a los hijos, las madres que tienen preferencia hacia con los hijos, y cuando se dan cuenta, aquel hijo es la vergüenza de la madre, dice la palabra de Dios, por ser una madre tan consentidora. Muchas veces nosotros como padres no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. No nos damos cuenta que no hay una comunicación entre padres, entre el esposo y la esposa. Muchas veces no entendemos, no comprendemos tal vez cómo nuestros hijos van creciendo, van cambiando su forma de ser, su forma de pensar. Pero muchas veces hay madres que le solapan todo a los hijos. Y en una ocasión dijo un preso: la que debería de estar presa debería ser mi madre, porque cuando yo me robé los primeros chicles, ella dijo: no pasa nada, no le voy a decir a tu padre. Cuando yo llevé la primera bicicleta que me robé a la casa, ella dijo: no pasa nada, no le voy a decir a tu padre. Y hoy que estoy aquí, él decía, esperando la pena de muerte, la que debería de estar aquí debería de ser mi madre, porque ella siempre solapó y consintió todo lo que yo hice. Muchas veces, por ser padres consentidores, nosotros maldecimos a nuestros hijos. No es posible que un hijo esté tan consentido que le exija al padre, a la madre, cosas que aún no se nos es posible muchas veces en nuestra economía comprarlas. En una ocasión mirábamos un video de una muchachita
que pedía un teléfono y supuestamente aquella madre va y se lo empieza a comprar, pero como no era el que ella quería, como no le alcanzó para el que ella quería, lo compraron y saliendo de la tienda lo zorrajó y se quebró aquel teléfono porque no era el que ella estaba pidiendo. Padres que dejamos que nuestros hijos estén tan consentidos que ellos ahora tengan autoridad sobre nosotros. No es posible que muchas veces puedan hasta decir: déjame, es mi vida, no te metas en mi vida, yo no te pedí que tú me trajeras al mundo. Y dice un pastor, dice: cuando les digan eso, díganle: ahí está la puerta, te puedes ir cuando tú quieras y ya no me meteré en tu vida, pero mientras vivas bajo mi techo se hará lo que yo mande y ordene. Padres que por ser consentidores echamos a perder a nuestros hijos, y cuando nosotros ya los miramos en pandillas, en drogas, entonces sí ya queremos decirle a Dios: pero ¿qué hice mal? Y nosotros como padres, nuestra responsabilidad es guiar a nuestros hijos en el camino de Dios en todo tiempo. Y el guiar a nuestros hijos depende de la enseñanza de nosotros mismos como padres. Ellos verán y harán lo que nosotros hagamos, ellos lo repetirán. Ellos harán lo mismo que tú hagas. Si tú estás sirviendo en la obra de Dios, tus hijos querrán servir en la obra de Dios. Pero si a nosotros muchas veces nos cuesta, nos pesa, murmuramos para hacer las cosas, así ya sea hasta para barrer en la casa de Dios, pues nuestros hijos harán lo mismo. Y muchas veces, por ser padres, en nuestra manera de actuar y de hacer las cosas y decir no pasa nada, tanto como madres como padres, que estamos echando a perder una generación, dejando que hoy en día aquellas leyes puedan gobernar sobre nosotros y decir: ahora ya no puedes tener autoridad sobre tu hijo, ya no le puedes pegar, ya no le puedes corregir, ya no le puedes levantar la mano porque ahora es un delito. Y yo le doy gracias a Dios y al Padre que Él me pudo dar y el tiempo en el que Él me lo pudo dar, que en todo tiempo siempre me corrigió, siempre me enseñó, siempre me instruyó. Y yo tal vez en aquellos años yo no entendía las correcciones, yo no entendía por qué Él lo hacía, pero hoy le doy gracias a Dios por cada corrección, por cada instrucción. Él no me llevaba a trabajar porque Él necesitara un ayudante. Hoy entiendo que Él me llevaba a trabajar porque Él quería ser un hombre de bien. Y hoy en día yo le doy gracias a Dios por lo que Él me pudo enseñar, lo que Él me pudo dar. No será un mejor trabajo, pero es un trabajo muy bendecido. Él me enseñó a pararse frente al público y predicarles sin vergüenza y temor, y nosotros lo seguimos haciendo. Pero de nosotros depende que nuestra generación
viva en bendición o en maldición. De nosotros depende la enseñanza que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Yo quiero decirles que yo a mi hijo en ningún momento le he dicho: hijo, vamos a trabajar ahí abajo donde se está trabajando los talentos, vente, vamos, ayúdame. Yo en ningún momento le he dicho. Él simplemente me ha dicho: papá, yo ahorita llego, papá, vámonos porque ya son las 4, papá, vámonos porque tenemos que ir a poner el puesto, papá, vámonos porque tenemos que ir a trabajar. Y son las 10, 11 de la noche, a la hora que nosotros levantamos aquella estructura, y mi hijo aún ahí está. Y yo en ningún momento le he dicho: ¿sabes qué? Vamos a ir. No, él de él mismo ha nacido en su corazón él estar ahí. Y él me decía ayer: yo me voy con ustedes al evangelismo, no importa que pierda ahí una clase, yo me voy a ir, yo me voy a ir, yo me voy a ir. Y él se aferró y le dije: bueno, pues vámonos entonces. Porque él ha entendido que es mejor trabajar para las cosas de Dios que para este mundo. Y yo sé que Dios les dará la sabiduría, el entendimiento para que él pueda recuperar esa clase que él perdió. ¿Por qué? Porque fue a lo mejor de lo mejor al ir a trabajar para el Rey de Reyes. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 6 y 7 dice: y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frentales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero me llama mucho la atención el 7 que dice: y la repetirás y hablarás a tu generación para que no se pierda. La repetirás a tus hijos para que ellos aprendan. Nosotros les vamos a enseñar y nosotros les vamos a guiar. Yo encontraba la definición de guiar, los sinónimos de guiar y guía es un conductor, un director, un orientador, un piloto, un monitor, un explorador, un timón, un capitán. Y lo que más me llamaba era en este segundo punto que dice: quien guía es un maestro, un consejero, un preceptor, un mentor, un tutor y un asesor. Y nosotros vamos a guiar a nuestros hijos en el camino de Dios, y ellos no se van a perder en maldición, sino que ellos vivirán en bendición. Proverbios capítulo 22, en su versículo 6. Proverbios 22, capítulo 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él. Guía al niño en su camino, y aun cuando él sea viejo, él no se apartará de los caminos de Dios. Segunda de Timoteo 2:15, ¿qué dice, hermanos? Segunda de Timoteo 2:15. Perdón, es Primera de Timoteo 2:15. Sí, estaba yo bien. Es 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Y dice: y que desde la niñez tu generación
ha sabido las sagradas escrituras, las cuales le van a ser sabio para salvarse por medio de la fe que es en Cristo Jesús, y tu generación no se perderá. Dice, y que desde la niñez han sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y tu generación no se va a perder siempre y cuando tú le estés guiando, tú le estés enseñando, tú seas el ejemplo a seguir, tú seas ese mentor. Pero lo más importante en el camino para que tu generación no se pierda va a ser la corrección. Y dice Proverbios 13, 24. Y termino con esto. Proverbios 13, 24. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo, dice que lo aborrece. Y muchas veces decimos: yo te amo, hijo. Y lo que algo, yo les digo, lo que algo Dios ha estado hablando tanto a mi corazón, tanto a mi corazón. Y alguien dijo: tú no le pegues a tus hijos con tus manos. Líbrate de tú pegarle a tus hijos con las manos. Aquella persona, aquel predicador dijo: corrige a tu hijo tomando un cinturón, una vara. Que ellos le tengan miedo al cinturón y a la vara, pero que jamás te tengan miedo a ti. Y yo les digo, Dios ha hablado tanto a mi corazón, porque yo sé que tengo 2 hijos y no son perfectos, no son mejores que los tuyos, pero yo no quiero que se pierdan. Yo quiero que ellos sean siervos, hijos de Dios en todo momento. Y lo más importante en el hogar va a ser muchas veces tu autoridad. Y la autoridad no quiere decir gritos. La autoridad no quiere decir regaños. Y en una ocasión me llamó mucho la atención lo que un sacerdote dijo: en el hogar debe de haber siempre el papá aguacate y la mamá aguacate, nunca el papá huevo y la mamá huevo. Y yo me quedaba, ¿cómo? Y él enseguida daba la respuesta y decía: siempre la mamá huevo y el papá huevo son duros por fuera, y le dicen al hijo: no hagas esto, y al ratito le están diciendo: ya hazlo, no te preocupes. Le están diciendo al hijo: hoy te voy a castigar el teléfono, y a la media hora ya se lo están dando. Hoy estás castigado, hoy no tienes permiso de salir a donde tenías que ir o a donde habías pedido permiso, y al ratito, como son blanditos por dentro, ya lo están dejando ser. Y aquel sacerdote decía, te digo, me llamó mucho la atención esta reflexión, y de quién lo recibía yo. Y él decía: debemos de ser padres y madres aguacate, mamá aguacate y papá aguacate. Y él decía: debemos de ser blanditos por fuera, pero duros por dentro, para cuando tú des una palabra, esa palabra se cumpla y no la quiebres. Y eso hará hijos de bien
hijas de bien que no se perderán en las calles, en el pecado. Pero sobre todo, lo más importante en el hogar que va a traer que no se pierdan tus hijos en maldición, será que siempre haya el perdón. El perdón es lo más importante. La palabra de Dios dice que te puedes enojar, pero no pecar. Santiago capítulo 1 dice que pienses antes de hablar. Dice que pienses antes de airarte, para no poder herir el corazón de nuestros hijos. Y muchas veces nosotros estamos dejando que eso no haya en nuestro hogar. Hablamos del perdón en la calle, que Cristo puede perdonar al más vil pecador, pero no lo practicamos en el hogar. Y por eso se está perdiendo esta generación. Por eso se está perdiendo esta generación, porque no hay un genuino perdón entre padres e hijos. Y Malaquías dice que Dios traerá el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Pero es necesario que reconozcamos nosotros muchas veces como padres a dónde estamos fallando. Y decirle aún, no porque tú le digas perdóname hijo, le estás diciendo lo que hiciste está bien. No, muchas veces es necesario pedir perdón para sanar el corazón de una generación que se está perdiendo. Generaciones de soldados que están dispuestos a ir a la guerra, pero muchas veces por ser padres consentidores, por ser padres que estamos haciendo lo malo, estamos perdiendo a esta generación. Y yo no quiero que mis hijos se pierdan. Y yo no sé tú, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Alguien dijo, es que no es posible que mi esposo venga, porque ya le he hablado, ya le he dicho. Alguien dijo, es que mi hijo no quiere. Es porque no has doblado rodillas. Y ahí es donde se ganan las victorias. Ahí donde hay victoria, ahí es donde hay triunfos. Y tu esposo, tenlo por seguro que vendrá a los pies de Cristo. Tenlo por seguro que tus hijos vendrán rendidos a los pies de Cristo. Aunque Satanás ya los haya revolcado como él haya querido, en el nombre de Jesús ellos regresan. Ponte de pie. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová.